Bé, doncs iniciem ja pròpiament. És un autèntic plaer comptar amb el professor David Jorge. És un plaer per diverses qüestions. En primer lloc, doncs, ell representa una institució de tant prestigi amb les ciències socials i humanes com és el Colegio de México. S'ha dedicat al llarg dels anys fonamentalment a la història de les relacions internacionals, la història diplomàtica, tot des d'una perspectiva internacional i analitzant un seguit d'escenaris creuats que són realment interessants i, per tant, des d'aquest punt de vista, la presència i la posició del professor David Jorge seria un autèntic privilegi. David fa anys que és professor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio. Del moviment comunista global, amb la història de l'antifeixisme des d'una perspectiva també transnacional. De vista hi ha algunes de les obres que penso que sí, amb aquesta breu presentació són importants de remarcar amb el que avui ens plantejarà, publicada per l'editorial de València, Tirant-lo. Aquesta mateixa obra va ser publicada per l'editorial Routledge a Nova York. Després, el David Jorge, que a mi quan el vaig em va semblar especialment interessant, que és l'antifascismo, la com intern i el desarrollo d'una causa transnacional, publicat per Libros de la Catarata de Madrid, on feia una mena d'història transnacional creuada a Mèxic i la formació de l'antifeixisme i el comunisme a l'estat espanyol. Podríem dir del segle XX, d'homes i dones produïts històricament per l'antifeixisme i pel comunisme, des de Tina Modotti fins a molts d'altres, que realment resultava molt clarificador i en aquest sentit centrada també en el recorregut de Tina Modotti amb caràcter col·lectiu i altres obres Espanya-Mèxic. Avui el professor David Jorge ens parlarà sobre antifeixisme i apaivagament, les motivacions, desenvolupament i dissonàncies al món d'entreguerres i, sense fer un placer, David, contar contigo y cuando quieras. Y gracias a la Universidad de Lleida por la invitación a abrir este congreso. Para comprender cabalmente la historia del antifascismo o de los antifascismos, como veremos, hay que tener dos cuestiones en permanente consideración. La primera es el marco de consecuencias de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, 1914-18, y en particular el desarrollo de propuestas internacionalistas a partir de entonces. En segundo lugar, estaría ya durante los años 30 las respuestas del antifascismo frente a la creciente agresividad, la búsqueda de una articulación con la seguridad colectiva, es decir, tendida hacia las democracias, motivo del apaciguamiento británico, que se va a demostrar más fuerte que el antifascismo durante dicha década de los años 30. Bien, no voy a entrar en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, lo que significa, más allá de decir que constituyó un evidente parteaguas en la historia contemporánea, iba a modular lo fundamental, insisto, es hacer
Mundial, ¿no? Cuatro grandes imperios que se ven desintegrados de distintas maneras, y ello va a dar lugar a una problemática de opción de la autodeterminación nacional. Es para generar, de algún modo, motivo para futuras piezas étnicas que tendrían lugar en las décadas siguientes. Por otro lado, están las revoluciones en Rusia. Además del primer pudiera considerarse al igual que la Primera Guerra Mundial constituye un conflicto histórico sin antecedentes. Va a verse obviamente tergiversado y en última instancia vulnerado por las propias democracias liberales que habían sido sus impulsoras, como vamos a ver. Por otro lado, hay que tener muy presente lo que significa el marco de la primera posguerra mundial para el Reino Unido. Después del trauma que había sido sufrir. Ese trauma nacional francés va a condicionar totalmente la deriva francesas durante con una obsesión que va a constituir el no verse aislada a la potencial agresión alemana. Eso va a ser fundamental para entender los franceses ante defender sus intereses geoestratégicos, contener problemas interimperiales, ¿no? Lo he visto con el caso de Irlanda durante la Gran Guerra. Podría embonar el interés nacional británico de Alemania, ¿no?
van a ser los países revisionistas, ¿no? Agraviados, o que se perciben agraviados, solución de posguerra, el llamado Orden de Versalles, países que habían llegado ya tarde al reparto colonial del siglo XIX, ¿no? Iban a verse, a considerarse naciente, y hay un cerco frente a ese nuevo Estado, ¿no? Un cerco, un cordón sanitario, se genera un cordón sanitario en la frontera occidental soviética, en el cual tenemos un cordón sanitario que se nutre de lo que les comentaba de estados nacionales. Una percepción, también una falsa percepción gráfica a la hora de interpretar. En primer lugar, está el temprano desdén hacia el multilateralismo y la seguridad colectiva de la Sociedad de Naciones. Empieza rápidamente a volverse acuerdos interestatales de negociación privada, ajenos al multilateralismo y a la diplomacia pública que debía garantizar Ginebra. Esto refleja, evidentemente, una falta de fe en ese internacionalismo liberal incardinado por la Sociedad de Naciones y en el multilateralismo. Es decir, hay una voluntad de restaurar el orden, la forma de hacer las cosas de la preguerra mundial. Muy temprana, muy temprana. Haciendo un salto en el tiempo, porque no me voy a meter naturalmente en la Sociedad de Naciones, pero haciendo un salto en el tiempo, esto lo que va a reflejar es que lo que entierra la Sociedad de Naciones, ahí hay un equívoco historiográfico también. Fracasa la Sociedad de Naciones, a la Sociedad de Naciones la fracasan los Estados miembros con mayor poder dentro de la organización, con una falta de voluntad de preservar los acuerdos que ellos mismos habían promovido en la posguerra mundial y el proyecto internacionalista de la Sociedad de Naciones. Y el apaciguamiento, naturalmente, va a estar en la primera línea de ese enterramiento de la seguridad colectiva. Por otro lado, está lo que se llama la crisis de las democracias, en los años 20, primeros años 20 ya, en España, Primo de Rivera, Portugal, con el inicio del salazarismo, en Polonia, ¿no? En Italia, naturalmente, con Mussolini. También en Alemania, con una fortísima crisis entre la socialdemocracia y el comunismo desde los orígenes de la República de Weimar. Esa crisis de las democracias supuestamente contrastaría con el auge de las democracias que tiene lugar en la posguerra inmediata, donde buena parte del panorama geopolítico europeo se caracteriza por democracias liberales al terminar la guerra. Este panorama tiene algo de ficticio, es decir, está alimentado, una vez más, por esa alimentación de estados nacionales creados apresuradamente, ¿no? en ese contexto. Bien. Sin embargo, hay que tener presente que el orden de posguerra no garantizaba ni la democracia como sistema político, ni el liberalismo como sistema económico. Lo que garantizaba el orden de Versalles era la soberanía nacional, la integridad territorial e la independencia política, ¿no?
no hay que confundir, no garantizaba ni promovía en sí el orden de Versalles, la democracia liberal. Muchos Estados miembros de la Sociedad de Naciones no tenían absolutamente nada de democracias. Y esto es fundamental para entender lo que va a ser la quiebra del orden de Versalles durante los años 30. Bien. A inicios del año 24, con la muerte de Wilson y Lenin, termina en buena medida la ilusión internacionalista, liberal y comunista que había tenido lugar en la posguerra. ¿Por qué? Porque a partir de entonces los Estados Unidos se van a conducir por una política llamada de aislacionismo, pero que va a tener mucho de unilateralismo. Se ve claramente en el caso de América Latina, pero también se va a ver ese unilateralismo reflejado en la intervención estadounidense para mediar un poco en la tensión entre Francia y Alemania. La administración de Coolidge va a impulsar diferentes medidas para paliar el agravio alemán de posguerra, medidas en las cuales está comprendido naturalmente el interés nacional estadounidense. Va a tener lugar un programa de reorganización de la deuda alemana, de inversiones estadounidenses en Alemania, y se va durante ese corazón de los años 20, se van a impulsar acuerdos como los tratados de Locarno, digamos con el objetivo fundamental de establecer definitivamente las fronteras de Europa Occidental, pero que van también a tener una consecuencia al año siguiente en forma de ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones, y también los acuerdos de Briand-Kellogg, ¿no?, que van a promover la renuncia a la guerra como instrumento de política exterior. Naturalmente, con los años se ha contemplado de forma un tanto irrisoria dicho objetivo del Briand-Kellogg, ¿no? También va a estar el plan Dewey y el plan Young como unos planes de reestructuración de la deuda alemana durante esos años 20. Pero insisto, todo esto lo que va a implicar son parches a la seguridad colectiva con el supuesto objetivo de reforzarla, pero en realidad lo que subyace es una falta de fe en la seguridad colectiva. Y en la Unión Soviética, durante esos años 20, con la consolidación en el poder de Stalin, va a tener lugar el llamado socialismo, un solo país, una suerte de renuncia al internacionalismo original bolchevique, desde luego a la revolución permanente postulada por Trotsky, y paradójicamente la deriva soviética en términos internacionales durante la segunda mitad de los años 20 va a lastrar las posibilidades de credibilidad, de adhesiones y de simpatías hacia Moscú. ¿Por qué? Porque si bien es un momento en el que la Unión Soviética, a través de la Comintern y a través de organismos satélites de la Comintern, como el Socorro Rojo Internacional, van a lograr captar compañeros de viaje, adhesiones, simpatías, a través del concepto de solidaridad frente a la represión. Se va a ver en el caso de Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos, es el caso más paradigmático en los años 20. También va a tener la Unión Soviética un prestigio, una consideración internacional en el momento en que estalla la Gran Depresión, en el año 29, porque la Unión Soviética había permanecido un tanto al margen de los flujos de comercio internacional y demás. Entonces eso va a beneficiar a la Unión Soviética, que se va a ver salvada de las consecuencias de esa Gran Depresión en buena medida, y además a nivel propagandístico se despliegan los considerados éxitos de la construcción del socialismo en la propia Unión Soviética. Por lo tanto, es un panorama a priori que va a potenciar las posibilidades de prestigio soviético y cominterniano en el mundo. Sin embargo, esto tiene lugar de forma paralela a la creciente obsesión de Stalin con cualquier tipo de oposición o veleidad heterodoxa a su poder en la Unión Soviética. Inicia entonces una
una persecución a toda disidencia real o imaginada, no solo el conocido caso de Trotsky, sino también a la oposición de derechas, Bukharin, ¿no? Quien se ve apartado del liderazgo de la Comintern. Bukharin había permitido a la Comintern una transversalidad muy positiva después del periodo mucho más sectario de Zinoviev. Esa obsesión por la oposición y lo que se considera una traición por parte de los nacionalistas chinos en su alianza en el año 27, el Kuomintang de Chiang Kai-shek, eso va a marcar definitivamente a Stalin en sus obsesiones internacionales, en el sentido de que no hay alianzas sinceras de tipo alguno, ¿no? Que todo es pragmatismo y que hay que operar conforme a dicha convicción, ¿no? Toda alianza es coyuntural o temporal, ¿no? Por lo tanto, a partir de entonces se promueve el tercer periodo cominterniano, el del clase contra clase, y se cancela cualquier posibilidad de transversalidad. Bien. Por lo tanto, termina la década de los años 20 con un claro repliegue internacionalista por parte de la Unión Soviética y se pierden esas posibilidades, ¿no? La década de los años 30 va a iniciar con la quiebra de la seguridad colectiva, con la agresión japonesa a China en Manchuria, que se va a ver precedida 2 semanas antes por un comentario que va a pasar a la historia, un comentario hecho por Lord Cecil, hombre de Estado británico, quien afirma, en aquel entonces, otoño de 1931, que nunca la guerra ha parecido algo tan lejano como en ese entonces. 2 semanas más tarde, Japón invade Manchuria y es la primera grieta del sistema de seguridad colectiva y el inicio de la crisis de entreguerras. No hay que confundir el periodo de entreguerras con la crisis de entreguerras. Es decir, con todos los problemas que les he mencionado de los años 20, la crisis de entreguerras como tal inicia a partir del otoño de 1931 con esa agresión japonesa en Manchuria que queda impune. China era Estado miembro de la Sociedad de Naciones. Los Estados miembros están obligados a asistir a un Estado agredido y no se hace absolutamente nada. ¿Por qué no se hace absolutamente nada? Por voluntad británica. El Partido Conservador británico acaba de ganar las elecciones en el otoño de 1931 y acaba de poner en pie una política exterior caracterizada por el apaciguamiento. La frase de Lord Cecil va simbólicamente a representar el capítulo inaugural del apaciguamiento. Digamos, la frase Lord Cecil y el inmediato conflicto en Manchuria. El gobierno británico apuesta por la consolidación del conflicto en el tiempo y el reconocimiento de una conquista de facto. Es exactamente lo mismo que se va a hacer años más tarde en el caso de Abisinia, de Etiopía, con la invasión italiana. Insisto, no eran, desde luego, democracias liberales en absoluto, pero eran Estados miembros soberanos, integrados en la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, es ahí cuando se quiebra la seguridad colectiva, que no defiende un régimen político o un sistema económico. Bien, ello crea naturalmente la sensación de impunidad, ¿no? Que aprenden directamente los imperialistas japoneses, el fascismo de Mussolini, pero también a la distancia la Alemania de Hitler. Se puede agredir y no pasa absolutamente nada. La lección de la impunidad. ¿Por qué el orden de Versalles se ha caracterizado historiográficamente como el origen en sí de la Segunda Guerra Mundial, 20 años más tarde? Se ha responsabilizado al orden de Versalles, ¿no?, de conducir inexorablemente a una nueva guerra mundial, cuando en realidad Versalles, el objetivo número 1, era evitar una nueva guerra de tales dimensiones. En realidad se trata de un equívoco historiográfico nuevamente, porque lo que se trata con ello, con esa línea de continuidad 1919-1939, lo que se trata es de reducir la responsabilidad del apaciguamiento durante los años 30. El apaciguamiento como principal responsable de la crisis de entreguerras. El objetivo del apaciguamiento es defender los mencionados intereses británicos y, en términos de alianzas, no pasa por el antifascismo. Pasa por contener
la agresividad nazifascista a través de concesiones, ¿no? A través de negociación. El enemigo número uno no va a ser considerado el nazifascismo, sino la obsesión al comunismo. El fascismo en ese momento, por parte británica, es considerado como, de alguna forma, reconducible o compatibilizable, ¿no?, con el capitalismo y el sistema liberal. A partir de la llegada de Hitler al poder, naturalmente cambia 180 grados la proyección internacional soviética y cominterniana, ¿no? Y se pasa a una movilización antifascista en búsqueda de masas. Se necesitan masas. Ello tiene lugar a través de una transversalidad político-ideológica. Se buscan atraer cuadros y simpatizantes de otras fuerzas no comunistas, ya sean socialdemócratas. Se acaba entonces esa caracterización previa del socialfascismo y demás, ¿no? Socialdemócratas, liberales, ¿no? E incluso, ¿por qué no?, conservadores, antifascistas. Para ello va a ser fundamental la labor de actores transnacionales dentro del movimiento comunista internacional, que han sido capaces de sumergirse en diferentes realidades internacionales, comprenderlas e incidir en ellas. Eso les ha dado un know-how, un bagaje, que van a poder aplicar a realidades nacionales, como va a ser el caso español en guerra, ¿no? No se puede comprender el campo republicano en guerra y el protagonismo que va a tener el Partido Comunista durante la guerra sin la incidencia de actores transnacionales cominternianos que llegan a España a principios de los años 30. Por lo tanto, el movimiento comunista internacional transita del repliegue internacionalista de finales de los años 20 a la movilización de masas, por un lado, pero también del revolucionarismo original, del internacionalismo leninista de posguerra. De ese internacionalismo se transita a un antifascismo. Es decir, lo que se promueve no va a ser la revolución en diferentes realidades nacionales, la exportación de la revolución, sino la contención del nazifascismo, no por motivos ideológicos en primera instancia, por lo menos, sino por mera seguridad geoestratégica de la Unión Soviética. La obsesión soviética, naturalmente, va a ser no resultar el polo aislado del triángulo ideológico de entreguerras: liberalismo, fascismo, comunismo. Eso es lo que va a marcar el posicionamiento internacional de Stalin. No preceptos político-ideológicos de tipo alguno, sino la mera supervivencia geoestratégica. No verse como el polo aislado. La guerra de España, que es una guerra civil e internacional, por interposición, va a resultar el cénit global del antifascismo, pero también el epicentro del movimiento comunista internacional. ¿Por qué? Porque ante el abandono de las democracias occidentales a la República, desde el inicio de la guerra, a través de la no intervención, que no es sino la vertiente del antifascismo aplicada específicamente al caso español, perdón, la vertiente del apaciguamiento aplicada específicamente al caso español, la República se ve sola en el ámbito internacional y la Unión Soviética aparece como la única potencia que le suministra armamento para su defensa, además de las brigadas internacionales a través de la Comintern. Es decir, la Unión Soviética aparece como la única potencia europea que se posiciona del lado republicano ante el abandono de las democracias occidentales, que eran naturalmente los aliados concebidos como naturales por parte de la República. A partir de entonces, la guerra de España es presentada internacionalmente como la última gran causa. Y esto no puede comprenderse si no se tiene en consideración el componente esencialmente internacional que tiene la guerra en España. Se ve como la última oportunidad para frenar la agresividad del nazifascismo a escala europea y
Por lo tanto, los esfuerzos de la Unión Soviética y de la Comintern van a estar dirigidos hacia el escenario español. El protagonismo del comunismo en la España en guerra no puede comprenderse si no es por el abandono de las democracias occidentales a la República. No obstante, la República tiene una política exterior durante la guerra encaminada a un objetivo fundamental: lograr revertir la no intervención y lograr atraer a las democracias occidentales, empezando por Londres y París, en su auxilio. Ese va a ser el objetivo de la diplomacia republicana durante toda la guerra, desde el inicio con el gobierno general, el gobierno Largo Caballero, a los gobiernos Negrín. No hay una subordinación a la Unión Soviética, como se ha repetido propagandísticamente. Lo que hay es el agarrarse al flotador soviético que se lanza a una república que se está ahogando en solitario. Pero la Unión Soviética es concebida como aliado temporal, ¿no? Y no natural. Al mismo tiempo, la Unión Soviética busca que las democracias occidentales intervengan en España a favor de la República, porque ello abonaría las posibilidades de éxito de esa mano tendida a las democracias por parte soviética y cominterniana contra el nazifascismo. Repito, no verse como el polo aislado en el triángulo ideológico entre guerras. Esa es la motivación. Es decir, naturalmente, ni en la Unión Soviética ni en el grueso del movimiento comunista internacional latía una simpatía prodemocrática, ¿no? Naturalmente no. Podría verlo en compañeros de viaje, en determinados simpatizantes, ¿no? Que no viesen una incompatibilidad. Pero sí se concebía que la única posibilidad de contener el nazifascismo era en alianza con las democracias liberales, ¿no? ¿Cómo se presentó la guerra de España por parte británica? Pues si en el conflicto de Manchuria y en el conflicto de Abisinia se había presentado como una cuestión, grosso modo, de civilización versus barbarie, es decir, la aplicación todavía decimonónica de conceptualización de guerras, en el caso de España se va a, digamos, a abonar la tesis de que a fin de cuentas la democracia española está en minoría de edad, ¿no? Es una democracia en minoría de edad, ¿no? Y los españoles periódicamente pues, tienen la costumbre de enzarzarse en guerras fratricidas, ¿no? Es decir, los prejuicios británicos de largo recorrido atrás van a tener un peso determinante en cómo se presente por parte británica la guerra de España. Y se va a reforzar la denominación del conflicto en clave de guerra civil. Lo que tiene lugar en España es una guerra civil entre españoles. Y ello va a reflejar el objetivo británico de que el conflicto no se extienda más allá de las fronteras españolas. Eso va a ser la motivación de la no intervención durante toda la guerra. Y también, después de la guerra, va a servir esa denominación en clave de guerra civil y esa presentación del conflicto español como una guerra entre españoles, nada más, ello va a servir para separar la guerra de España del conjunto de la guerra mundial. Es decir, lo que tuvo lugar en España no forma parte de la guerra mundial, ergo, Franco no tiene que ser derrotado en 1945. Un Franco aislado, Hitler y Mussolini muertos, pues no es una amenaza más allá que para los propios españoles. En cambio, sí constituye un Valladar anticomunista. Entonces, es fundamental esa separación de conflictos y esa denominación de la guerra de España como una mera guerra civil entre españoles. Trampa en la que cayó la República. Porque si era una mera guerra civil entre españoles, entonces todos los preceptos de derecho internacional de la época no aplicaban al caso español. Porque el derecho internacional de la época, el orden de Versalles, hacían referencia a actos de agresión internacional y a conflictos internacionales. Fue una de las trampas en las que cayó la República desde el inicio del conflicto, ¿no? Por lo tanto, mientras que los británicos van a separar la cuestión española de la crisis general, por el contrario, desde el movimiento comunista internacional y desde el conjunto del antifascismo, se va
a articular la guerra de España dentro de una crisis ya en marcha, desde antes, desde cuando menos la llegada de Hitler al poder, una crisis europea, ¿no? A final de los años 30, con los acuerdos de Múnich, es cuando se cierra el apaciguamiento, los acuerdos de Múnich entre Daladier, Chamberlain, ¿no?, Hitler y Mussolini, por los cuales se entregan los Sudetes a Hitler, ¿no? Y cuando Chamberlain desciende del avión que le conduce de regreso a Londres, mostrando el papel del acuerdo firmado por Hitler, ¿no?, bajo el lema Peace for our time, ¿no?, paz para nuestro tiempo, pues si Lord Cecil había inaugurado con aquella frase, ¿no?, de 1931 de que la guerra nunca había parecido algo tan lejano como hasta aquel entonces, pues Chamberlain va a cerrar el apaciguamiento realmente con ese Peace for our time, ¿no? Serían el punto de partida y el punto final del apaciguamiento. Con ello y con el final de la guerra de España queda quebrada cualquier esperanza en la seguridad colectiva. La Sociedad de Naciones muere de la mano de la República Española a principios de 1939, de hecho no vuelve a reunirse formalmente a partir de entonces, ¿no? Y va a seguir meses más tarde el acuerdo Ribbentrop-Molotov entre la Unión Soviética y Alemania, ¿no? Con ello se va a cerrar el antifascismo. ¿Qué significa el pacto Ribbentrop-Molotov? Para Stalin es su Múnich particular. Es decir, las democracias han buscado una salvación sentándose en negociación con Hitler y Mussolini, y Stalin decide hacer simple y llanamente lo mismo. La obsesión que les mencionaba, no verse como el polo aislado. Es decir, despejar el conflicto hacia los otros dos polos, ¿no? Eso es lo que buscaban las democracias, pero es lo que buscaba también la Unión Soviética. Algo que da una imagen que refleja de alguna forma las percepciones de poder en ese momento es el hecho de que el acuerdo Ribbentrop-Molotov se firme en Moscú, mientras que los acuerdos de Múnich se firman en Alemania. Es decir, ese tipo de lenguaje refleja realmente también la percepción de poder del momento. A partir de entonces lo que hay es una imposición de la cruda geopolítica, ¿no?, y los cimientos del mundo bipolar, ¿no?, para el resto del corto siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la victoria soviética, ¿no?, en lo que se llama la Gran Guerra Patria y demás, va a perder su potencial global, en cierto modo, porque tiene lugar bajo un antifascismo de nuevo cuño, que es el que se inaugura en el año 41 con la entrada soviética en guerra. En el 39, a partir del Ribbentrop-Molotov, el antifascismo como tal deja de tener razón de ser y la Unión Soviética, que en ese momento no está en guerra, pues se dedica a fomentar la persecución al trotskismo y además obsesiones de oposición, ¿no? Pero con la entrada soviética en guerra en el año 41, que antecede a la de los Estados Unidos a finales de ese mismo año, lo que se va a poner en pie es un antifascismo de nuevo cuño para tiempos de guerra, no de diplomacia. Un antifascismo de naturaleza reactiva y no propositiva, ¿no?, y basado en el pragmatismo, no digamos en confianza de tipo alguno, ¿no? Ello motiva a la vez una sovietización del movimiento comunista internacional, ¿no?, y una nacionalización de la causa. A partir del año 43 la Comintern queda disuelta. A Stalin nunca le había realmente convencido el internacionalismo comunista. Su visión es más nacionalista, rusa, ¿no? Y aprovecha la coyuntura de guerra para disolver una internacional comunista que realmente no le proporcionaba réditos útiles en ese contexto ya de gran guerra patria, ¿no?, máxime tras la victoria de Stalingrado, ¿no? Claro, ello va a tener un efecto muy perjudicial para las posibilidades del internacionalismo comunista más allá de la Unión Soviética, y esos actores cominternianos transnacionales se van a ver de repente despojados de su razón de ser, ¿no?
va a haber una crisis existencial evidente a partir de entonces, ¿no? No voy a entrar, naturalmente, en lo que va a ser el movimiento comunista internacional durante el resto del siglo XX, porque el antifascismo es ajeno, es decir, es ajeno a antifascismo alguno, ¿no? Para el antifascismo lo que queda, el balance de los años 30, ¿no? Que es el antifascismo genuino, insisto, no el antifascismo de guerra del 41-45. Lo que queda es un balance histórico desproporcionado, ¿no? En relación a las posibilidades, ¿no? Potenciales. En el caso de España, que había sido, insisto, el cénit global del antifascismo, ¿no? Con esa movilización con motivo del inicio de la guerra en España, se va a pasar de la no intervención a la no liberación, ¿no? Y en esa no liberación la geopolítica y el papel soviético en el orden de la segunda posguerra mundial van a tener su propio peso, por ejemplo, en contener la operación del Valle de Arán, ¿no? Con el objetivo de intentar derrocar a Franco. Ello va a ser contenido por indicación soviética. No interesa problemas en campo ajeno, en territorios, digamos, lejanos al área de influencia soviética de la segunda posguerra mundial, ¿no? Por lo tanto, insisto, se impone la cruda geopolítica y se vuelve con un equilibrio bipolar, el equilibrio de la Guerra Fría, el mundo de la Guerra Fría, pero en realidad hay una vuelta a tipo de geopolítica y de diplomacia previas al estallido de la Primera Guerra Mundial. Bien, pues lo dejo aquí, dejando tiempo para posibles preguntas y demás. Gracias. Bien, pues muchas gracias, David, por tu magnífica presentación. Bien, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, tenemos unos 10 minutos más o menos. Ahora es el momento. Sí, mira, ya un... Ahora sí, vale. Yo quería preguntar, ahora con lo último que has dicho, si no he entendido mal, dices que cuando termina el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con el periodo luego de posguerra, vuelve a lo que era antes de la Primera Guerra Mundial, en plan diplomacias, tratos, por ejemplo, y era como más o menos lo mismo, ¿no? ¿Te referías o algo así, entendido? Sí, a partir de la segunda posguerra mundial, el panorama de internacionalismos, de propuestas internacionalistas que surge en la primera posguerra mundial, tanto en lo relativo al sistema de seguridad colectiva, internacionalismo liberal, sociedad de naciones, como al internacionalismo comunista, ¿no? A través de la Comintern, están totalmente enterrados, ¿no? Lo que se vuelve es a una geopolítica de carácter esencialmente interestatal, naturalmente con sus alianzas y con sus bloques de poder, por supuesto, pero lejano ya digamos, a horizontes de universalismo en materia político-ideológica, ¿no? como los que habían surgido en la parte final de la Gran Guerra. Toda esta serie de tratados, ¿no? Tanto por parte de las democracias liberales como por parte también después de la Unión Soviética, lo que tú llamas el apaciguamiento, ¿no? No sé si esto está presente en las fuentes.
¿realmente hay una esperanza de poder apaciguar el fascismo o son simplemente estrategias cortoplacistas para ganar tiempo y poder consolidar una posición? Hay la ilusión de contener y reconducir, es decir, lo que se considera como el adversario irreconducible, porque ataca los cimientos mismos del sistema capitalista, es el comunismo. Por lo tanto, el fascismo se contempla como, digamos, algo incómodo, algo potencialmente peligroso, pero con visos de cierta compatibilidad, cuanto menos en el corto o medio plazo, ¿no? Eso es lo que va a motivar en primera instancia el apaciguamiento de la política exterior británica, con la que arrastra al resto de Europa, ¿no? Se habla de que el Reino Unido estaba buscando ganar tiempo para el rearme armamentístico y demás. Todo ello fue secundario, porque se vio que la capacidad de rearme era mucho más veloz por parte alemana que por parte británica. Por lo tanto, esa carrera la estaban perdiendo, ¿no? Lo que hay es esa digamos, y ese guiño en clave anticomunista que se hace a los fascismos y que no funciona. No funciona, el mismo Hitler lo dice después de los acuerdos de Múnich, ¿no? Mis adversarios son débiles, los llama gusanos a las democracias europeas, ¿no? Y dice, son gusanos, los he visto en Múnich, ¿no? Es decir, y se siente realmente con poder. Frente a ellos las considera completamente débiles. Por ello obliga también a que se hagan en Múnich esos acuerdos, es decir, todo es una escenificación del poder. Por otro lado, Stalin también considera débiles a las democracias, ¿no? Débiles por su rendición frente al nazifascismo, pero también traidoras por su abandono a la República Española. Es decir, la Unión Soviética no alberga ya en el año 38-39 la menor ilusión acerca de los posibles visos de éxito de un antifascismo. ¿Por qué? Porque si ni siquiera con un acontecimiento como la guerra en España las democracias europeas han intervenido, ¿qué puede esperar la Unión Soviética de una posible alianza sincera en clave antifascista? Pues nada, naturalmente, eso es evidente, ¿no? Hay una visión de Stalin en clave de áreas de influencia. Es decir, para la Unión Soviética de Stalin, el mundo de la Guerra Fría, de bloques de poder, mundo bipolar y áreas de influencia, tanto daba si era con las democracias liberales que con el nazifascismo, siempre y cuando no atacasen a la Unión Soviética. Realmente, insisto, no verse como el polo aislado dentro de ese triángulo político e ideológico. Y en lo que coinciden Hitler y Stalin, a la altura del año 38-39, es contemplar a las democracias liberales como el polo más débil, desde luego, en ese escenario. Entonces hay una realpolitik absoluta, ¿no? Sin escrúpulos, pero bueno, ningún tipo de escrúpulo tenía Stalin, como tampoco los tuvieron Chamberlain y Daladier, al sentarse con Hitler y Mussolini. Es exactamente lo mismo, es el Múnich particular de Stalin, ¿no? En una posición ya de fuerza. Así es como lo contempla, ¿no? Claro, insisto, sí tiene consecuencias en términos político-ideológicos y en términos de movilización y de simpatías, porque es muy complicado explicar una alianza, por más que se presente como coyuntural, una alianza con Hitler, a un movimiento comunista internacional, a un antifascismo global, que han visto sus cotas de mayor movilización precisamente en la guerra contra Hitler, en contener a Hitler y a través del escenario español. Entonces es muy complicado que permee digamos, en la base de esas masas captadas. Es muy complicado explicar la nueva situación, ¿no? Entonces si hay una desmovilización, termina el antifascismo y hay una desmovilización realmente, y una pérdida de la ilusión generada por esa movilización que tiene lugar en España, ¿no?
Entonces sí tiene consecuencias que a la postre van a ser negativas también para la Unión Soviética, porque se va a ver despojada de alianzas y simpatías en términos globales, ¿no? Más allá de las fronteras soviéticas. Pero en el momento, a la altura del año 39, lo que preocupa es la supervivencia estatal, ¿no? La supervivencia de la Unión Soviética, ¿no? Y también cuando se entra en la guerra, en el año 41, no hay ningún inconveniente para volver a presentar el escenario global en clave antifascista, aunque no es un antifascismo, insisto, como de los años 30, ¿no? Entre el 39 y el 41, ¿qué es la guerra entre las democracias europeas y Alemania? Se caracteriza como guerra interimperialista. Es decir, siempre hay fórmulas retóricas y propagandísticas, ¿no? para ir evolucionando conforme a las necesidades del momento. Es un periodo de aceleración histórica que impone posicionamientos urgentes y reposicionamientos urgentes. Y ello es lo que va explicando la política exterior soviética, y tras ella, siempre tras la política exterior soviética, la política, digamos, las líneas de acción cominternianas, ¿no? Siempre. Es decir, eso es algo que ocurre desde los orígenes de la Comintern, ¿no? La Comintern nunca entra en contradicción con los objetivos prioritarios en cada momento de la política exterior soviética. Hay una generación continua de compatibilidad, ¿no? E ir un tanto a remolque de ello, ¿no? Con las reformulaciones pertinentes, pero siempre en sintonía. Se vio ya en el caso de China a partir de 1927, que implica el viraje al tercer periodo de la Comintern y a clase contra clase en el año 28, y se va a ver también con los frentes populares. Ante la nueva situación marcada por la llegada de Hitler al poder en Alemania, hace falta un viraje de 180 grados hacia la transversalidad, la captación de masas, y ello se logra a través de la fórmula de los frentes populares. Entonces, bueno, siempre ocurrió. Así hasta el final de la Comintern en el año 43, en el que simple y llanamente el único horizonte internacional de la Unión Soviética es su política exterior, ¿no? La Cominform, que se forma en la Segunda Posguerra Mundial, va a resultar en esencia un organismo anecdótico en comparación con lo que fue la Comintern, ¿no? Y organismos auxiliares de la Comintern. Cuando hablo de la Comintern, hablo también del Socorro Rojo Internacional, de las diferentes asociaciones de amigos de la Unión Soviética, comités antifascistas de diverso cuño, es decir, todo lo que implicaba a nivel organizacional el sistema, ¿no? El organigrama cominterniano, que requería de diferentes fórmulas, disfraces si se quiere, para lograr mayores éxitos en diferentes realidades, ¿no? Sí. El Tratado de Versalles responsabiliza en primer término a Alemania de la guerra, ¿no? Y por lo tanto las reparaciones de guerra recaen en buena medida, no solo, pero recaen sobre Alemania. A nivel de amputación territorial, lo que se le quita a Alemania es menos que lo que se le quita a Austria, a Hungría, a Bulgaria, ¿no? Es decir, no hay una gran amputación territorial. Y en conjunto las reparaciones que se le exigen a Alemania
no son gran cosa en comparación con el tipo de rendición que la propia Alemania le impuso a Francia después de la guerra franco-prusiana, por ejemplo, o las condiciones que le iban a imponer a los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un victimismo alemán que realmente lo que busca es alimentar el resentimiento nacional para defender una remilitarización, defender digamos, el nacionalismo, que va a explicar después la germinación del nazismo, ¿no? Pero en realidad habría que tener en cuenta las presiones de Francia en la primera posguerra mundial para que no se vuelva a repetir la agresividad alemana. Es decir, guerra franco-prusiana, Gran Guerra de 1914-18, es decir, hay realmente un trauma nacional francés frente a la agresividad alemana y se exige, en términos internacionales, un castigo ejemplar a Alemania para que no se vuelva a repetir una catástrofe de esas dimensiones, ¿no? Ahora, insisto, el relato que sitúa los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en primer término como responsable directo, en línea continua, hacia una Segunda Guerra Mundial, tiene la intención de disfrazar la responsabilidad del apaciguamiento en el camino a esa Segunda Guerra Mundial. El apaciguamiento tiene lugar a partir de 1931. La crisis de entreguerras, la violación de la soberanía nacional, el consentimiento de la agresión internacional frente a estados soberanos, miembros de la Sociedad de Naciones, todo eso tiene lugar durante los años 30. Llámese Manchuria, Abisinia, España, Checoslovaquia, Austria. Es decir, es ese consentimiento lo que genera una clara percepción de impunidad por parte de Hitler, Mussolini y los militaristas japoneses, ¿no? Que van calando la debilidad de las democracias europeas y la falta de voluntad de defender unos mínimos preceptos de derecho internacional. Eso es lo que las envalentona y les hace irse reforzando a lo largo de la década, ¿no? Pero estamos hablando de una crisis de entreguerras que inicia una docena de años después de los acuerdos de paz de la primera posguerra mundial. ¿Cómo puede ser que se hable de los felices años 20 si el responsable directo de la Segunda Guerra Mundial fue la primera posguerra mundial, fue el orden de Versalles? Hay una contradicción en términos, ¿no? Son equívocos historiográficos que se han hecho conforme a los resultados de toda esa crisis de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El relato es poder y los actores con mayor poder en la escena internacional tienen la capacidad y la conciencia de elaborar relatos hegemónicos que acomoden, pues, el posicionamiento histórico de esas potencias, es decir, el control del pasado para controlar también el presente y proyectar el futuro, ¿no? Eso ha sido pues, un clásico a lo largo de toda la historia, ¿no?
Versalles de la Paz en el 21. Y ya dice eso, que la guerra llevará 20 años, que Versalles llevará 20 años de la guerra. Lo dice explícitamente en las consecuencias económicas de la paz, en el 21. 21 más 20 son 41, si se puede decir. Es decir, quizás ese relato ha servido después de la Segunda Guerra Mundial, pero no empieza con la pasión, ni empieza después de la pasión. Hay historiadores, y Keynes lo hace, que dice que no, que realmente hay un problema de pecado original en Versalles. Porque Versalles, a ver, no es poca cosa, son 10.000 millones de dólares solo. A pagar por Alemania. Creo que Alemania acabó de pagar en el 2012 Versalles, creo que lo acabó de pagar en el 2012. Claro, no es poca cosa. Versalles, o sea, es verdad, después se construye muchos para salvar que no lo salva el discurso de Gran Bretaña y de Francia. Pero primero, Gran Bretaña y Francia no son lo mismo. Y segundo, ¿hay alguna responsabilidad de Versalles? La hay, porque, pero se puede explicar en términos del trauma francés como aquí. Pero que Versalles no estuvo bien hecho, que hay una responsabilidad histórica del Tratado de Versalles. Hombre, caso un plumazo, no sé. Sí, no, que hay una, es decir, que Versalles, digamos, en Versalles hay una de las semillas, uno de los aspectos que va a condicionar el mundo de entreguerras, es evidente, es evidente, eso es innegable. La cuestión es que Versalles no conduce inexorablemente a una Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que yo estoy diciendo, que son cosas muy diferentes, muy diferentes. Es decir, ¿cómo contentar a Francia en el escenario de la primera posguerra mundial? Francia cede bastante en las negociaciones de paz de París. Clemenceau no sale en absoluto conforme con los acuerdos de paz de París y Francia había sido el principal agraviado por la Primera Guerra Mundial. Es decir, ¿qué escenario alternativo de negociaciones puede contentar a los vencedores? Por otro lado, sí, se ha tomado a Keynes y se ha desvirtuado un poco a Keynes también, conforme a reforzar el relato hegemónico de la segunda posguerra mundial, pero podrían tomarse muchas otras trabajos y frases y demás en sentido inverso, como la que he mencionado de Lord Cecil, ¿no? Que en 1931, insisto, por tercera vez, mencionó que nunca la guerra había parecido algo tan lejano como en aquel momento. Otoño de 1931. Por otro lado, Alemania tiene una recuperación económica más que notable en el corazón de los años 20. Hay una, bueno, dentro de esos felices años 20, Berlín es una de las ciudades emblemáticas que simbolizan las vanguardias, ¿no? De todo tipo, ¿no? Literarias, filosóficas, artísticas, ¿no? El programa de ayudas, inversiones estadounidenses y la voluntad de rapprochement de Alemania hacia el orden europeo, la integración en la sociedad de naciones, es decir, la segunda mitad de los años 20, para Alemania no evidencia por ningún lado un desastre nacional derivado de los acuerdos de Versalles. Cuando vuelve a caer la economía alemana, fruto de la Gran Depresión, del freno de los flujos de comercio internacional, de las inversiones estadounidenses y demás, es decir, ese es otro escenario derivado de la Gran Depresión, naturalmente. Entonces, Alemania se desploma nuevamente por factores no derivados directamente del orden de Versalles, sino de una economía internacional a la cual estaba vinculada por las deudas, las reparaciones de guerra a pagar y con las cuales Francia y Reino Unido debían a su vez financiar los préstamos de Estados Unidos durante la propia guerra, ¿no? Entonces, son saltos en el tiempo
con los que hay que tener cuidado, porque, insisto, la Alemania de la segunda mitad de los años 20 no reflejaría resentimiento con Versalles o sensación de caos nacional en absoluto, ¿no? Por otro lado, el apaciguamiento es esencialmente británico, es decir, es una línea de política exterior impulsada desde Londres. Lo que hay desde Francia es un seguidismo que refleja naturalmente una debilidad, ¿no? Y hay un pliegue por etapas de mejor grado, por etapas de peor grado, pero hay un pliegue continuo al apaciguamiento. La no intervención, que es el apaciguamiento aplicado a España, en realidad lo que hay detrás de la no intervención es la política británica, patrocinada por el gobierno francés a petición de Londres. Y hay una cuestión muy realmente relevante en la dimensión internacional de la guerra en España, que refleja la relación franco-británica, que va a ser cuando en el otoño de 1937 el gobierno francés, que ya no es de Frente Popular, es el gobierno presidido por el radical Camille Chaudham, va a valorar la posibilidad, por única vez, de intervenir en España a favor de la República. Y ello tiene lugar producto de la negociación secreta que tienen Londres y Roma. Es decir, el Reino Unido se aproxima a Mussolini a espaldas del gobierno francés y ello va a despertar todas las alarmas en París porque se va a ver realmente aislada frente a la potencial agresividad alemana una vez más, ¿no? Por lo tanto, España es un escenario en el que la guerra de España es un escenario en el que se vislumbra a la perfección lo que es la impotencia francesa de imponer su voluntad en el orden internacional, ¿no? Y en los, digamos, en los acontecimientos que van teniendo lugar. Había una mayor fe por parte francesa en las posibilidades del multilateralismo y de la seguridad colectiva, pues por evidente interés nacional propio, le convenía. Es decir, pero no era la posición británica. Y la que se impone es la posición británica. El imperio británico, pues todavía era el primer imperio, ¿no? La primera potencia a escala mundial en aquel entonces, ¿no? Bueno, con los Estados Unidos en claro ascenso, naturalmente, ¿no? Pero hay ese pliegue al apaciguamiento que, insisto una vez más, es 100% británico, las líneas de despliegue del appeasement, ¿no? En términos de posibilidad de incidencia en la política internacional del momento, Francia es una impotencia, realmente, ¿no? A la vez también tiene un escenario nacional con una fuerte polarización, ¿no? Lo que hace más complejo todavía las posibilidades de justificar un involucramiento internacional en los conflictos que tienen lugar. Por lo tanto, de cara a esa polarización nacional, el pliegue al apaciguamiento a corto plazo es lo más conveniente, ¿no? Y en términos, pues, políticos, de supervivencia política inmediata, pues también, lógicamente, ¿no? Pero en esencia, si lo que marca el apaciguamiento son los intereses geoestratégicos británicos, no exentos de prejuicios de muy largo alcance, muy asentados en la élite política y diplomática británica, en el caso francés son los temores, el miedo. Gracias. Quisiera hacer una pregunta muy breve sobre la cuestión de la implicación de Inglaterra en la Guerra Civil Española. ¿Hasta qué punto también incide la propia defensa de los intereses de las inversiones británicas en el territorio español? Y estoy pensando en las inversiones en minas, desde Río Tinto. el norte hasta Río Tinto, las inversiones en las propias bodegas de Jerez, etcétera, sumado a los acontecimientos justamente posteriores a el fallido golpe de Estado. Y estoy pensando en las colectivizaciones, es decir, hasta qué punto también eso tiene una incidencia en Inglaterra a la hora de decidir que sus intereses comerciales seguramente están mucho mejor salvaguardados desde el bando nacional que no desde lo que está ocurriendo en el bando que aún permanece fiel a la República. Muchas gracias. Pues tiene un papel absolutamente fundamental. Cuando se ven las comunicaciones del Foreign Office relativas a la guerra en España,
lo que una y otra vez aflora es la defensa de los intereses económicos, de las inversiones que hay en España, y dos grandes obsesiones geográficas, Baleares y Gibraltar. Eso tiene una hegemonía muy llamativa en un contexto como era el de la guerra en España, ¿no? Que concentrase en esas cuestiones la atención británica en todos los órdenes, pues refleja las líneas de pensamiento prioritario por parte de la élite gobernante británica, naturalmente, ¿no? Por otro lado, está el peligro potencial de una extensión de la guerra de España más allá de las fronteras españolas. Eso es la otra obsesión británica, que es lo que motiva, insisto, la no intervención, ¿no? Que la guerra en España se contenga en las fronteras españolas, que no llegue a Francia. Francia es otro país que, bajo el sistema de prejuicios británico, tiene una peligrosidad revolucionaria fatídica, ¿no? Entonces, que la cuestión termine en las fronteras españolas y por ello es fundamental insistir en que es una guerra civil, ¿no? Se busca continuamente la retirada de combatientes italianos, de intervención alemana, por un lado, y la intervención soviética de las brigadas internacionales por el otro. Eso va a ser algo que el Comité de No Intervención, que es un organismo, en el mejor de los casos, alegal, porque entra en contradicción directa con la Sociedad de Naciones, ¿no? con el Pacto de la Sociedad de Naciones. Pues el Comité de No Intervención, que se establece, no por casualidad, su sede, no en Francia, sino en el Foreign Office, en la Sala Locarno del mismo Foreign Office británico. Pues el Comité de No Intervención lo que una y otra vez busca es reducir el componente internacional, tanto en retórica, en denominaciones, en propaganda y demás, como en efectivos internacionales concentrados en España. Es decir, que la cosa en España se dirima entre españoles. Y, no quiero decir en conjunto, pero una buena parte, una parte mayoritaria del gobierno británico, se contempla que los intereses británicos en España y la seguridad en Europa van a estar mejor defendidos en una España con victoria franquista que en una España republicana en la que los comunistas han ido adquiriendo cotas de poder, pues que levantaron todas las alarmas. Unas cotas de poder que adquirieron precisamente por el abandono franco-británico de la República, naturalmente. Y el otro elemento que siempre subyace de alguna forma detrás de la visión británica hacia España, pero subyace desde 1931, es decir, es la restauración monárquica, las posibilidades de una restauración monárquica en España. Durante ya la Guerra Mundial, los principios de los años 40 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido va a abogar por que España transite de lo que concibe como una dictadura franquista, que debe ser temporal, producto de lo que fue la guerra, a una restauración monárquica. Y ahí compra de militares franquistas y demás que actúen como lobby interno del régimen para que España transite hacia una monarquía, probablemente de corte parlamentario, pero que entre en una sintonía mejor con el mundo de la Segunda Posguerra Mundial. Cuando ello se ve, esos esfuerzos pues, resultan estériles, no hay mayor problema tampoco. Es decir, insisto, un Franco aislado, sin Hitler, sin Mussolini, con un país destrozado por la guerra, no es un peligro más que para los propios españoles, no es un peligro internacional. Yo aprovecho y una última intervención, claro, sobre lo que comentabas de los ciclos del antifascismo, ¿no? y el planteamiento de que en el 41 se puede considerar que empieza un nuevo antifascismo. Claro, en términos de política exterior soviética, eso significa pues otra reformulación, ¿no? de unas apuestas, de una intervención de la Comintern, pero nos encontramos que, claro, en el conjunto fundamentalmente del antifascismo europeo, los protagonistas del nuevo antifascismo a partir del 41 son los mismos, son fundamentalmente una base de masas
de militantes comunistas o socialistas que se han comunistizado. Y claro, yo creo que esto plantea algunas cuestiones problemáticas en términos de política exterior respecto a la Unión Soviética. Un poco mi pregunta sería el peaje, ¿no?, de esa reformulación antifascista a partir del 41, no solo en el caso español, porque al final el caso español es un antifascismo de exilio ya, pero por ejemplo en el escenario de Grecia y en los escenarios de democracias populares hasta el 46-47, por ejemplo en sociedades como la checoslovaca, fundamentalmente donde un antifascismo genuino ha tenido un impacto y pretende desplegar un proyecto de construcción de una democracia popular con cierta autonomía de la Unión Soviética. Sí, el antifascismo de los años 40, digamos, reanudado o resucitado en el año 41, tiene los mismos protagonistas, pero a nivel, digamos, de estados, ¿no? No tanto a nivel de fuerzas político-ideológicas, ¿no? Es decir, es algo que mencioné anteriormente, el Ribbentrop-Molotov sí tiene una huella de daño en la credibilidad, ¿no?, del conjunto del movimiento comunista internacional, que a fin de cuentas fue el primer articulador del antifascismo, ¿no? Es evidente. Entonces el antifascismo de guerra, el antifascismo de Segunda Guerra Mundial, digamos 41 al 45, o si se quiere ampliar a la constitución de gobiernos de coalición en Italia y Francia, donde hay presencia de ministros comunistas fugaz, ¿no? Ese segundo antifascismo no es el antifascismo derivado del internacionalismo comunista, de las alianzas frente populistas, sino que se articula más a través de los partidos nacionales, ¿no? Lo que antiguamente eran las secciones nacionales de la Comintern, pues son partidos comunistas nacionales, que naturalmente siguen teniendo su papel, mayor o menor, en las diferentes realidades nacionales, juegan un papel y juegan también con los efectos beneficiosos, no tanto como hubiera sido posible tiempo atrás, pero efectos beneficiosos de la participación clave soviética en el resultado de la Segunda Guerra Mundial y en la derrota de la Alemania nazi. Eso trae unos réditos, pero son unos réditos de corto plazo. Se ven pues, en los pocos años, en algunos casos meses, ¿no?, que dura la obtención de réditos por parte de la parte comunista en la victoria sobre el nazifascismo, ¿no? Por lo tanto, insisto que los potenciales beneficios que hubiera tenido una derrota del nazifascismo con protagonismo soviético y comunista se vio limitado por la disolución del internacionalismo comunista, por la sovietización del movimiento comunista internacional, por la nacionalización o estalinización, si se quiere, de la causa, naturalmente. Es decir, en Stalin latió siempre, lo mencionaba antes, un viejo nacionalismo ruso, ¿no?, que contrastó siempre con Trotsky, que contrastó con el mismo Lenin, ¿no? Como en otras cuestiones contrastó, ¿no? Tras la revolución de febrero del 17, Stalin aboga por restaurar un orden frente a la anarquía con la militarización, apostando por la militarización en contra de la visión de Lenin. Entonces Stalin siempre tuvo su propia visión de lo que debía ser la Unión Soviética, la posición de la Unión Soviética en el mundo y la naturaleza o la importancia de las alianzas más allá de las fronteras soviéticas, ¿no? Entonces eso fue un limitante, naturalmente, para las posibilidades de la segunda posguerra mundial. No sé si con esto, Manuel, te respondo. Pues, muchas gracias, David. Lo dejamos aquí, pasamos ya a la siguiente sesión. Y gracias.